Iniciar nuestra clasecita. Vamos a ir a la presentación. Es la misma presentación que tenemos del sábado anterior. Si se recuerdan, hicimos un pequeño test sobre algunas preguntas de carácter muy general, donde nuestros cerebros están metidos en una media normal, ¿verdad? Ustedes les pregunté yo cuánto era 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Y después le dije, ¿de qué color? Decime un color. Y me dijo rápidamente, rojo. Y después seguimos y de 3 más 2, de pedir el nombre de un animal, me dijo, elefante. Todos estuvimos sobre una media normal. Entonces, esta diapositiva es la que vimos el sábado Muchos los dos anterior. van a querer bañados con abuela. Sábado anterior. Y estaba referente a lo que es la psicopedagogía y su relación con otras ciencias. Psico viene de mente y pedagogía viene de enseñanza, no sé, de conocimientos. Entonces dice aquí, yo se lo voy a leer. La psicopedagogía es la ciencia social que se encarga del estudio de los procesos de aprendizaje. Me hacen el favor, por ahí tienen un micrófono encendido. Dice que la psicopedagogía es la ciencia social que se encarga del estudio de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es una disciplina bastante reciente. Su práctica recién comenzó en Estados Unidos, allá a finales del siglo XIX, aunque el término, dicen, no fue acuñado hasta en 1908 en Francia, de la mano de Persigot. Fue un psicólogo que definió la psicopedagogía como paidotecnia experimental en su libro de ensayos sobre la pedagogía. Ustedes saben que es la ciencia de la educación. Se refiere especialmente a los niños. ¿Saben qué pasa? De que con los niños, según los niños, en los primeros años es cuando realmente la mente de un niño está receptiva, capacitada para recibir una diversidad de conocimientos, y ahí es donde se va formando. Por eso dice que es un proceso, no es un momento. La enseñanza no es un momento, es un proceso constante, continuo y permanente. ¿Ya? Y que cada ser humano no tiene la misma forma de aprendizaje, sino que cada ser humano, de acuerdo a sus características, por eso el día de hoy les ponía ese video del TikTok para que lo vieran. Si ustedes lo siguen viendo, si le preguntan a otra persona, les va a decir yo veo que va para adelante, otros les van a decir yo veo que va para atrás. Es porque nuestro hemisferio cerebral, unos trabajamos con el hemisferio más con el hemisferio izquierdo que con el hemisferio derecho, y otros pues a la inversa. Vamos a ver, Yulisa, vamos a dejarle esta diapositiva para que usted nos haga esta lectura. Según Ortiz y MM, ¿qué es la psicopedagogía? Es una ciencia aplicada que no solo obtiene conocimientos teóricos, sino que los emplea en función del proceso educativo. Así es. Su objetivo, el proceso educativo con un núcleo teórico, conceptual, bien delimitado e integrado por diferentes teorías, principios, categorías y modelos que permiten describir
fundamentar y explicar los fenómenos y procesos que ocurren dentro de dicho objetivo, así como diferentes métodos y procedimientos dirigidos a conocer e intervenir para perfeccionar este proceso. Perfecto. Habla de teorías, habla de principios, habla de categorías y habla de modelos. Vamos a trabajar sobre teorías de aprendizaje, algunos principios, algunas categorías y algunos modelos que se van a ver durante el curso de nuestra clase. Por eso dice, no es un momento. Todos estos métodos y procedimientos están dirigidos a conocer e intervenir para perfeccionar este proceso. Les decía yo que es un proceso constante, ¿verdad? Vamos a escuchar a Celeste, por favor, Celeste, según Donallí Z, ¿qué es la psicopedagogía? ¿Cómo me dijo, licenciado? Acá, el segundo bloque. Ah, ya. Ah, ok. Dice, según Donay Z, es una ciencia aplicada donde se fusiona la psicología y la pedagogía, cuyo campo de aplicación es la educación. Proporciona métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a las necesidades del educando. Busca prevenir y corregir dificultades que se presenten en el individuo durante su proceso de aprendizaje. Exacto. Donay Z nos dice de que es una ciencia aplicada, la psicopedagogía, donde se va a fusionar la psicología y la pedagogía. Ustedes saben que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, ¿verdad? Es una manera de sentir, es una manera de pensar y de comportarse que tiene una persona en una especie colectiva. Ustedes han visto gente que es algo hiperactiva, gente que es muy tranquila, ¿verdad? Entonces, todos esos son procesos mentales que se dan y todo eso nos ayuda a nosotros a comprender y a entender a la persona cómo es que se va a desarrollar en una sociedad. Entonces, la psicología es eso, porque todos nuestros procesos vienen a partir de nuestra mente. Y si hablamos de pedagogía, ¿se recuerdan ustedes que pedagogía les tuvieron que haber dicho que es la ciencia que estudia las técnicas, los métodos que se aplican en la enseñanza y la educación? Cuando decimos PAI2, pedagogía viene PAI2, habla especialmente de lo que es la infancia, la niñez, ¿verdad? Pero es aplicable esto porque ahí inicia el proceso. Se aplica en la enseñanza y en la educación. La educación como la adquisición de nuevas formas de conductas, como la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿ya? Y la psicología como el manejo de nuestra mente a partir de la lógica. ¿Y qué es la lógica? La lógica es la forma correcta de pensar y de actuar. Muy bien, vamos por ahí. Vamos a pedirle de favor al compañero Héctor Ulises que nos lea la siguiente diapositiva con respecto a la relación con la pedagogía, la biología y la psicología. Con gusto, licenciado. La psicopedagogía es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje. En pocas palabras, la psicopedagogía conjuga psicología y pedagogía, ya que se encarga del estudio de los seres humanos en situaciones de aprendizaje.
La relación entre psicología y biología es que la psicología estudia la relación del ser humano y su psique, mientras que la biología es la relación del ser humano con su entorno, la vida y su organismo. Por ello, la importancia de la condición física del ser humano, ya que esta aumenta su educabilidad. La psicopedagogía se centra específicamente en los problemas de aprendizaje, tanto de niños, adolescentes o adultos, mientras que la psicología tiene como objeto el estudio de la conducta en general. El trabajo del psicopedagogo se focaliza en procesos de aprendizaje, sus implicancias y conductas. Los psicólogos, por su parte, establecen un tratamiento para la corrección de una conducta o comportamiento. Listo. Exacto. El aprendizaje. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, ¿verdad? Por medio del estudio, por medio del ejercicio o por medio de la experiencia. Uno aprende y aprende cada día. El entorno en el que uno se está desenvolviendo. Especialmente acá, nosotros estamos hablando de nuevos conocimientos de un arte o de un oficio. Pero el aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Se puede adquirir a través del estudio, les decía yo, a través del ejercicio o a través de la experiencia. Entonces, se trata siempre de aprender algo. Y por ahí vienen los aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo es aquello que uno realmente lo aprendió y lo aprendió para la vida. Y lo aprendió de una manera que a uno ya nunca se le va a olvidar. Por lo menos las personas que aprendieron a manejar bicicleta, aunque lo dejen de hacer un montón de tiempo, ¿verdad? Ellos lo van a recordar cuando les den una bicicleta, aunque sea no muy bien, pero siempre la van a manejar, porque ellos ya aprendieron y aprendieron haciendo. Y por ahí vamos a ver nosotros algunos tipos de aprendizaje que se dan en el ser humano, especialmente el aprendizaje significativo, que es el tema que nosotros nos trae ahora. Entonces, por ahí miren, vamos a caer nosotros a algunas teorías de aprendizaje que nosotros vamos a ir ubicándonos más o menos dónde estamos ahí. Yo les decía que aquí vamos a hacer un par de tests para ver cuál es nuestra manera de aprender. Si es activa, si es pasiva, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, hay diferentes teorías de aprendizaje. Entonces, a nivel general, ¿qué podemos decir que es una teoría de aprendizaje? ¿Alguien sabe qué es una teoría de aprendizaje? Miren, las teorías de aprendizaje, así a nivel general, se puede decir que son aquellas teorías que pretenden describir procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Fíjense ustedes. Entonces, numerosos psicólogos se han dedicado a plantear sus teorías y a describirlas de acuerdo a lo que ellos creen conveniente y lo plantean y lo defienden. Por ejemplo, está la teoría conductista, está la teoría cognitiva, está también el constructivismo, está el constructivismo social, el aprendizaje experimental. Miren, esta presentación está bien completa. Pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de aprendizaje conductista. Viene de conductas, ¿verdad? Ustedes. Vamos a solicitarle a la compañera Dayana Morales que nos haga el favor de leernos esta diapositiva.
Teoría conductista. Las primeras bases surgieron a principios del siglo XX. El foco de esta teoría se centra en el cambio de comportamiento a través del estímulo-respuesta y el esfuerzo positivo. Se entiende al aprendizaje como una modificación de la conducta ocasionada como respuesta a un estímulo del ambiente. Así es. Frederick Skinner, uno de los principales exponentes, proponía que al recompensar las acciones apropiadas, estas se esforzaban y se volvían recurrentes. Buenas tardes. Bajo Cuando este uno... enfoque, Ajá. las Siga, por favor. actividades del salón de clases suelen ser ejercicios de repetición. El papel del alumno es pasivo, caracterizándose por ser un receptor. A su vez, el docente asume el rol de instructor y corrector de errores. Sin embargo, una de las mayores críticas es omitir el componente efectivo emocional, pues pareciera concebir al alumno como un agente positivo que solo reacciona a las condiciones ambientales a las que está expuesto. Así es. Idea central. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada después de la presentación de un estímulo ambiental específico. Principales representantes: John Watson, Iván Pavlov, Frederick Skinner, Edward Thorndike. Thorndike. Entonces, la teoría conductista nos habla de un esfuerzo a través del estímulo-respuesta. Se busca motivar al estudiante a través de reconocerle su trabajo, a través de irle dando ciertas motivaciones a ciertos logros que él va teniendo. Y antes de pasar a la siguiente teoría, vamos a pedirle a Maynor Morales que volvamos a leer esta misma diapositiva, la misma diapositiva de teoría conductista. Y vamos a ir sacando algunas ideas principales de esta teoría, pero vamos a leerla nuevamente. ¿Dónde quieres? Pero no te vayas a lastimar. Allá. ¿Está por ahí Maynor? Ah, pero no te ¿Habíamos dicho vayas a que iba por allá? Ya, buenas tardes. Maynor Morales. Sí, Lico, que está en línea. Ajá. Teoría conductista. Las primeras bases surgieron a principios del siglo XX. El foco de esta teoría se centra en el cambio de comportamiento a través del estímulo-respuesta y el refuerzo positivo. Se entiende el aprendizaje como una modificación de la conducta ocasionada como respuesta a un estímulo del ambiente. Frederick Skinner, uno de los principales exponentes, proponía que al recompensar las acciones apropiadas, estas se reforzaban y se volvían recurrentes. Así es. Bajo este enfoque, las actividades del salón de clases suelen ser ejercicios de repetición. El papel del alumno es pasivo, caracterizándose por ser un receptor. A su vez, el docente asume el rol de instructor y corrector de errores. Sin embargo, una de sus mayores críticas es omitir el componente afectivo emocional, pues pareciera concebir al alumno como un agente pasivo que solo reacciona a las condiciones ambientales a las que está expuesto. Idea central. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada después de la presentación de un estímulo ambiental específico. Principales respuestas: John B. Watson, Iván Pavlov, Frederick Skinner, Edward L. Thorndike. Muy bien. Gracias, Maynor. Los principales exponentes o representantes
Hay un micrófono por ahí. Vamos a apagárselos. Vamos a apagárselos por ahí. Permítanme. Ya. Ya está apagado, Lick. Sí, ya se le apagó. Decíamos de que los principales representantes de esta teoría conductista, los principales representantes o exponentes son John Watson, Iván Pavlov, Friedrich Skinner, Edward Thorndike, palabras inglesas, ¿no? Ustedes, si sacamos las principales ideas sobre esta teoría conductivista, podemos decir que esta teoría se centra, miren, se centra en el cambio de comportamiento a través del estímulo-respuesta. Esa es una idea principal. En eso se centra, en el cambio del comportamiento del alumno, pero a través de un estímulo. El estímulo, lógicamente, nos va a traer una respuesta. Ahí se habla de un antecedente y un consecuente. Sí, entonces. ¿Verdad? Entonces. Sí es el antecedente y entonces es el consecuente. Si hago bien una cosa, entonces voy a tener un premio. Si hago mal algo, entonces voy a tener un castigo. Entonces, el antecedente y el consecuente. El estímulo y la respuesta van de la mano en esta teoría. Entonces, una idea central, una idea principal, ustedes tienen que ir ya teniendo la capacidad de ir sacando algunas ideas principales de estas teorías. ¿Verdad? En este enfoque, las actividades del salón pueden ser ejercicios repetitivos, o sea, repetición. A través de la práctica, se va a ir adquiriendo más aprendizajes. Lo que decían ustedes, cuando uno aprende haciendo. Miren, en esta teoría, otra idea principal, el papel del alumno es pasivo, porque solo espera un estímulo para dar una respuesta. Se caracteriza por ser únicamente un receptor. En esta teoría, el docente asume el rol de instructor y corrector. En cambio, el nivel nuestro ya no es solo de impartir, no que es de compartir para ustedes, corrector de errores. Pero también en los jovencitos, en los niños, hay capacidades, las cuales tenemos que verlas, tenemos que incentivarlas y tenemos que aprovecharlas. Y así, nosotros, miren, sin embargo, una de sus mayores críticas es omitir el componente afectivo emocional. Idea central. Miren, aquí únicamente el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada después de la presentación de un estímulo, ¿verdad? Ambiental específico. Por ahí ya nosotros tenemos las ideas principales. El tiempo se nos terminó. Ahí trabajan ustedes en su plataforma. Hay un foro, vale 5 puntos sobre lo que es la importancia de la psicopedagogía. Entonces nos vemos primero Dios el otro fin de semana. Muy bien. Y así pues vamos a ir avanzando poco a poco en esta presentación que tenemos. ¿Oyeron? Y así